Sir Isaac Newton fue un matemático y físico inglés que vivió entre 1642 y 1727. Sus ideas y aportaciones revolucionaron el pensamiento intelectual de su época y pusieron los cimientos teóricos de la ciencia moderna. Se le ha considerado la personalidad científica más importante de la humanidad, junto quizás con Einstein y Darwin. Bueno, pues para hablarnos de este personaje excepcional nos acompaña hoy en el estudio Julio Arroyo Vozmediano, que es profesor de Historia Moderna en la UNED. Julio, muy buenos días y bienvenido a Sin Distancias. Buenos días. Bueno, ¿cuál es la importancia de Newton, del personaje, del científico? ¿Cuáles son sus mayores aportaciones? ¿Por qué ha pasado a la historia? Bueno, ha pasado a la historia fundamentalmente porque explicó el sistema mundo, el sistema del universo. Decía Lagrange sobre él que tuvo la suerte incomparable de ser el primero que explicara el sistema del mundo, porque solo hay un mundo al que definir. Entonces, pues yo creo que eso ya le garantiza de por sí el lugar que tiene en el panorama histórico. Lo que pasa es que era una persona con una capacidad de trabajo impresionante y no solamente se circunscribe a la ley de gravitación universal o al proponer el sistema de movimiento de los planetas sus contribuciones, sino también incluyen la mecánica clásica, incluyen estudios sobre la naturaleza de la luz. Fue el primero que afirmó que la luz blanca está compuesta de luces de distintos colores y no al revés como se pensaba con anterioridad. Fue el autor o uno de los coautores del cálculo infinitesimal junto con el filósofo alemán Leibniz. Inventó y realizó el primer telescopio de reflexión utilizando espejos, lo que conseguía eliminar determinados problemas de observación derivados de la refracción de la luz. Y bueno, es que tiene una obra inconmensurable. Se publicaron a los años de su muerte los papeles matemáticos de Isaac Newton y están editados en 8 volúmenes, o sea que puede dar una idea bastante aproximada de la cantidad de su producción, sobre todo teniendo en cuenta que ni siquiera la mayor parte de su producción se dedica a matemáticas o a física, sino que lo que más escribió en volumen fue sobre temas como cronologías bíblicas, alquimia y exégesis de los antiguos testamentos, que resultaban temas poco científicos ya en el 17. En ese sentido le acusó Keynes, un coleccionista de sus manuscritos, de ser el último de los magos caldeos, porque era el último de una larga tradición de 10.000 años de observación de la naturaleza y de buscar explicaciones metafísicas o religiosas o místicas a los fenómenos de la naturaleza. A su vez también es el primero que, merced a la formulación matemática que hace en sus Principia, que da una explicación completamente racional del funcionamiento del universo. Esa posición de centralidad le ubica muy bien como científico, en mi opinión. Newton nace en Inglaterra, vive a caballo entre los siglos XVII y XVIII. ¿Podrías describirnos cuál era la situación del momento? Es un hombre del XVII. Yo, que soy un estudioso del XVII, reclamo para mi siglo de estudio la paternidad. El Newton del siglo XVIII y de los 27 primeros años del siglo XVIII, pero ya ha llegado ya al culmen de su carrera científica. Ya ha descubierto el cálculo, ha publicado los Principia y ya le llega ya a recibir el reconocimiento. Es un hombre del XVII. Y perdona que... ¿Cuál era la situación me he ido política? Por el libro, eso es. ¿Cuál era la situación política, social que había en Inglaterra en ese momento y que explica este personaje? Fue muy convulsa. Tú piensas que una de las cosas unos sucesos más traumáticos de la vida de Newton empieza al poco de nacer, o antes de nacer incluso, porque su padre muere en la Guerra Civil Inglesa, luchando a favor del partido del rey Carlos I, Estuardo. Por otra parte, una vez transcurre su carrera académica, se llega durante los años de los reinados de Guillermo de Orange y de Ana Estuardo, fue cuando, merced a unas ciertas relaciones familiares que tiene con
tanto con John Somers, Lord Somers, como con Lord Halifax, que era el canciller del Exchequer, y el Lord Canciller del Reino, pues le procuran nombramientos que le aseguran la vida muy adecuadamente, como primero Warden, luego Máster del Mint, de la Casa del Tesoro inglesa, y también como presidente de la Royal Society, puestos muy lucrativos y que le situaban en una posición de privilegio. No obstante, no parece que tuviera unas posiciones políticas bien definidas, sino que simplemente se aprovechó de la circunstancia, o se le reconoció en tal circunstancia sus indudables aportaciones. Newton era un personaje muy célebre, incluso allá antes de estos años. Yo recuerdo, investigando para mi tesis doctoral, que te conté hace en un par de programas, se trató sobre la sucesión española. Entonces, leyendo una recopilación de documentación diplomática del entonces enviado inglés en la Corte de Madrid, Alexander Stanhope, se refería a un suceso que pasó en el Escorial. Carlos II había ido a los nichos, había pedido que sacaran esqueletos y momias de reinas, y contaban que una de las reinas se había enrojecido, que era como si quisiera transmitir un mensaje. Entonces este diplomático inglés escribía a Londres, a James Vernon, contando la historia y terminando con la coletilla de que parece increíble que nadie pueda hacer esto en el siglo de Newton. O sea, que Newton era muy famoso en Inglaterra y era conocido fuera de Inglaterra perfectamente en todos los ambientes científicos intelectuales por la obvia importancia de sus aportaciones. Y a pesar de haber sido un hombre que triunfó en vida, que tuvo reconocimiento, sin embargo fue un personaje un poco misántropo, podríamos decir, o bueno, su infancia fue bastante complicada, bastante difícil, ¿no? Sí, la infancia fue difícil. ¿Puede explicar eso, el que fuese de esa determinada manera? Sí, bueno, él es hijo póstumo, su madre se casa de segundas nupcias, el segundo marido de su madre no lo quiere con ellos, entonces lo deja al cuidado de los abuelos, unos abuelos que tampoco le querían, desde los 3 años hasta los 10, que muere el segundo marido de su madre. Cuando vuelve su madre, enseguida tiene que empezar la secundaria, que no hay en la pequeña localidad Woolsthorpe donde había nacido, y tiene que irse de nuevo, y una determinada secundaria se va a Cambridge y se tira 35 años en Cambridge, quitando un periodo de un par de años durante una epidemia de peste que volvió a casa. Entonces, bueno, por una parte tiene el trauma infantil de la pérdida de la madre. Eso seguramente, como opina alguno de sus biógrafos, le tuvo que generar traumas y afectar. Aparte, también parece ser que cuando estuvo viviendo en Grantham, que es donde estudió la secundaria, sufrió persecuciones y novatadas de sus compañeros celosos de su brillantez, su rapidez intelectual, y tuvo que enfrentarse físicamente a varios de ellos, y eso parece ser que le dejó un pozo de resentimiento y un carácter un tanto oscuro, con unas aristas difíciles. Porque muchas veces no publicaba por pura desconfianza, ¿no? A que le fueran a plagiar o a que le fueran a criticar. No, a plagiar no, precisamente eso provocaba que a lo mejor pudieran plagiarle, porque no había publicado. Él lo que tenía temor es a que le criticaran. Primero, cuando entra como miembro correspondiente de la Royal Society, allá por los años 67, quizá un poco antes, 64-65, publica un tratado sobre la luz, un ensayo sobre la luz que presenta para presentarse como miembro de la Royal Society. En ese momento las afirmaciones que hacen contradicen al preboste en ese momento de la Royal Society, secretario de la misma, que era Sir Robert Hooke. Y este hombre se había amenazado por la pujanza y el poder de las ideas y de las aportaciones que traía Newton, y bueno, sometió una crítica feroz. Entonces parece ser que eso le impulsó a cuidar muchísimo que llevaba la publicación. Entonces parece ser que prefería guardarse los papeles para él antes que someterse a la crítica de extraños, que no podía, que era superior a sus fuerzas el verse criticado. Tenía un gran concepto de sí mismo, y bueno, correcto por otra parte, o sea, que era merecido. Aunque también señalaba que él había alcanzado todos esos descubrimientos porque se basaba en los conocimientos que ya existían, en los conocimientos anteriores, ¿no? Sí, hay incluso una carta de reconciliación
que le manda, después de la polémica, pues más o menos templan con Robert Hooke, que templa las relaciones y le escribe una carta aparentemente cariñosa donde dice una frase que normalmente se le atribuye a Newton, aunque no es de Newton. Parece ser que ya se acostumbraba a repetir en la Inglaterra medieval. Es que he llegado a mirar tan lejos porque soy como un enano subido a los hombros de un gigante. Ahora lo ponen en el Google académico. No es de Isaac Newton, pero la emplea en esa carta. Un biógrafo, Frank Edward Mannell, explica que a lo mejor no era tan brillante y pristina la intención de Newton, porque Robert Hooke era de baja estatura y era jorobado. O sea que se puede ver como que fue un elogio sincero para templar distancias, o también podría ser un regalo envenenado por otra. Nunca lo podremos saber, pero que siempre todo admitía interpretación. Es que, entre otras cosas, era una persona de un intelecto extraordinario. ¿Y qué hay de la polémica que tuvo con Leibniz? Bueno, en buena parte fue provocada por esta renuencia a publicar sus trabajos. Él parece ser que tenía desarrollado su variante del cálculo de derivadas, que él denominó de cálculo de fluxiones, hacia el año 1665. O sea, estaba estudiando todavía su Master of Arts. Y se lo enseña a Isaac Barrow, que era el catedrático lucasiano que luego le deja la cátedra en el Trinity College, cuando pasa a dirigir el Trinity College. Y este hombre se lo comunicó a otro matemático de Collins, un matemático de Londres. Parece ser que acertó a pasar Leibniz por ahí y que tuvo acceso a ver estos desarrollos de Newton. Pasado el tiempo, cada uno continúa trabajando independientemente y cada uno redacta sus respectivas soluciones, que difieren en la forma de aproximarse al cálculo diferencial integral, siguen caminos distintos. Hay un intercambio de epístolas que solo acaban con la muerte de Leibniz, pero que continúan. Parece ser que se tenían cierto respeto intelectual y que en determinados momentos pudo ser, por ejemplo, ahí está la personalidad de Nicolas Fatio de Villiers, que era una criatura de Newton que acusa de plagio a Leibniz, o los famosos matemáticos franceses, los hermanos Bernoulli, que se ponen de parte de Leibniz. Se hicieron con una especie de dos bandos. Por una parte los matemáticos y los físicos británicos que apoyaban a Newton, y por otra parte los continentales que estaban con Leibniz. Y bueno, el consenso científico actual ha establecido que los dos desarrollaron el cálculo diferencial de forma independiente, que la notación de Leibniz es mejor, es la que utilizamos hoy en día, o utilizan hoy en día, y que lo publicó sus resultados antes, pero que Newton lo había desarrollado un sistema equivalente una década antes de lo que lo hiciera Leibniz. Bueno, Julio. En cualquier caso, el cálculo infinitesimal fue un avance tremendo. Por ejemplo, el primer documento que escribe Newton lo hace porque leer un trabajo de Mercator le hace temer que va a llegar a ese resultado. O sea, estaba en el aire que ya se iba a conseguir eso. Era una cuestión de tiempo. Pero bien es cierto que una vez conseguido, pues prácticamente inaugura la matemática avanzada y dota a todas las ciencias físicas, incluso a determinadas ciencias sociales como la economía, de un instrumento de cálculo importantísimo. Esto es una contribución de primer orden, claro. ¿Podríamos decir entonces que los descubrimientos de Newton siguen vigentes en la actualidad? Bueno, la teoría general de la relatividad y la mecánica cuántica corrigen las ecuaciones de Newton, sobre todo tomando el universo en su conjunto. A velocidades más pequeñas, entre cuerpos próximos, funcionan bastante bien y son mucho más sencillas. Cuando en 1969 se manda el hombre a la Luna, se utilizaron las ecuaciones de Newton por sencillez. Por otra parte, sabemos que el universo se expande. Newton proponía un universo estático con un tiempo absoluto y un espacio absoluto, cosa que sabemos que no es ahora. Pero en cualquier caso, sí, somos herederos del mundo tal y como lo planteó Isaac Newton. Newton, entendiendo el universo. Julio Arroyo Voz Mediano, profesor de Historia Moderna en la UNED, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en Sin Distancias. Muchas gracias a ti, Clara. Es un placer venir aquí.